Hoy me di cuenta de algo, y es que cuando camino pienso distinto. Muchas veces esperamos tener claridad para empezar a movernos, pero es al revés. Ese movernos es el que después nos da esa claridad. Así que la idea con este video de hoy es movernos, empezar a, a caminar juntos y ver qué sale. Lo que me ha pasado a mí en todos estos años es que siempre supe que era lo que quería para mí. Siempre supe que... siempre no. Llegó un momento en mi vida, terminando la escuela, que no sabía qué hacer. Empecé la facultad, una carrera que creía que era con la que iba a trabajar toda mi vida, que la que me gustaba y que me gusta. Y luego a eso, cuando el mercado profesional no era lo que esperaba, me empezaron a surgir muchas dudas. Entonces, nada, no sabía qué hacer. Bueno, tuve una crisis con una relación de pareja y, y ahí fue. Ahí está, ¿ves? Caminando, todo surge. Em, Cuando tuve esa crisis con la relación de pareja fue que estaba muy mal, súper triste y gracias a un video de YouTube de un youtuber que no sé si es muy conocido, tiene millones de seguidores, pero todas las personas con las que hablo no lo conocen. Se llama Juan Sebastián Celismaya. Me acuerdo que no tenía tantos videos en ese momento. Y uno de sus videos, ahora no me acuerdo cuál, tendría yo 21 años, algo así, me hizo un clic y me ayudó a salir de ese estado emocional en que me sentía, que nada, venía de trabajar y me quedaba llorando en mi casa porque estaba súper triste de que había terminado esa relación, mi primera relación. Y ahí yo supe que quería hacer videos, que quería crear contenidos. Y me acuerdo que me decía, si podía hacer un video que podría ayudar a una persona, solo a una persona como lo que me había pasado a mí, hubiese sido suficientemente, o el motor suficiente para que empezara a accionar. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que hay que empezar a moverse por lo que uno quiere, pero a pesar de eso no deja de haber miedos, ¿no? Porque uno sabe lo que quiere, pero tenés el miedo este que te atraviesa y te frena eso. Estamos hablando de esto fue cuando tenía 22. Tengo 35 y arranqué el canal de YouTube, un poco con delay. Pero si miro hacia atrás en el tiempo, todas estas cosas que hice, que fui atravesando, fueron los que me prepararon para hacer esto de una manera distinta, que no es perfecta. O sea, estoy arrancando, me cuesta concentrarme y mirar el lente y muchos errores que seguramente ustedes podrán ver, pero la idea es seguir mejorando porque mi idea es ayudarte a vos. Y volviendo al punto, yo sabía que quería crear ese canal de YouTube, ese canal de motivación, pero por miedo a exponerme, en ese momento era muy tímido, por miedo a exponerme, fui haciendo otras cosas, hasta que más adelante, después de hacer cursos de oratoria, que ese fue el primer paso y ese en pos de esto. O sea, empecé a moverme. Ese moverme fue, está bien, quiero hacer el canal de YouTube, quiero ayudar a las personas. Y bueno, ¿te da miedo hablar en público? ¿Qué vas? Y te pones a hacer un curso de hablar en público. O la que hacen muchos valientes es rec, cámara
y empezar a hablar, y con la práctica vas mejorando. Que esa incluso calculo que es una buena idea para poder romper. Yo creo que si hubiese arrancado en ese momento, hoy tendría una mayor facilidad de hablar, y siempre se puede estudiar posteriormente. Pero bueno, por mi forma de ser, de querer tener todo lo más controlado posible, eh, mi paso fue ir a estudiar. Y siempre ese ir a estudiar, la próxima capacitación, me fue alejando de esto, de crear el contenido. Y los vecinos. Me fue alejando de esto, de crear contenido, pero a su vez siempre yo estaba rondando a través de eso. ¿Por qué? Porque cada ramificación, cada camino que se fue abriendo por estos miedos que tenía de exponerme a la cámara, también me fueron acercando a lo que es la profesión del coaching y distintas habilidades que fui desarrollando, que hoy me ayudan a poder acompañar a otras personas a que se conozcan a sí mismos, a que se redescubran, a que puedan planificar sus nuevos proyectos y que vayan en concordancia con sus valores, sin descuidar a sus relaciones. Y bueno, todo esto que vengo hablando acá en los videos y que seguiré hablando. Cuando tengamos más interacción, buscaré que podamos generar otros contenidos en conjunto, según los comentarios y demás. Pero por lo pronto mi idea es seguir probando formatos y maneras de grabar que puedan resonar con ustedes y les hagan algún tipo de clic para que empiecen a tomar acción en si están parados. Si estás parado y no estás haciendo nada por miedo de, no sé, del qué dirán, de qué va a pasar, o estudié 7 años esta carrera, pero no me siento cómodo y quisiera cambiar de carrera, o quisiera cambiar de especialidad en el rubro que estoy. Bueno, acompañarte en ese proceso y que no es tirar todo a la basura. O sea, todo eso va a ser parte de esta nueva identidad, de nuestra nueva profesión que quieras construir para tu vida y para donde vos definas como tu norte. Todo lo que fue pasando en mi vida, en mi caso, me sirve hoy para lo que estoy haciendo, pero porque siempre el punto central lo supe. Fueron por miedos que no lo hice. Quería viajar, bueno, me encuentro viajando, estoy acá en Australia. Quería crear un canal de YouTube. Mi primera carrera fue diseño gráfico. Después me especialicé en marketing. Y cuando emprendí y me costaba regenerar, volver a generar ingresos rápidos, me empecé a meter más en informática, que vi que había más facilidades para hacer dinero. Y bueno, estudié ingeniería informática y trabajé hasta ahora de eso. Así que como que me fui matando también un poco los miedos. A pesar de que yo al que me pregunte le digo, no te compres las cámaras, no te compré nada, agarrá el celular y grabá, que hoy los celulares son buenísimos. Otro de mis miedos fue ese. No, pero no tengo cámara, no tengo micrófono. Y me fui comprando equipos, hasta que en un momento me llené
de tecnología para la creación de contenidos, pero no estaba creando nada. Y ahí es cuando empezás a reflexionar de qué es lo que te está parando. Y es mirar para adentro, o sea, no va a solucionar scrolleando en Instagram, no va a solucionar mirando películas en Netflix. Lo que te puede ayudar es pensar en qué querés y salir a caminar, disfrutar un poco de la naturaleza, te puede hacer iluminar y encontrar esa claridad que estás buscando. Sin duda, quedándote quieto y buscando distracciones no va a surgir. Así que como primer consejo salí a caminar, aburrite y que ese momento te dé ideas, o al menos te dé un puntapié para empezar a caminar. Saber cuál es el siguiente paso y empezar a tomar acción. Movete, no importa para dónde, movete que dentro tuyo está la respuesta de lo que vos realmente querés, y seguro ese paso no va a estar tan lejos de a dónde querés ir. Espero que se haya escuchado porque hay demasiado viento. Estoy llegando acá al mar. Antes de cerrar el video, ya que estamos afuera, les muestro un poquito. Así que ya sabes, no busques todo el mapa, no investigues todo el mapa para empezar a caminar. Solo elegí el siguiente paso, la siguiente acción, y da ese primer paso que quizá no te va a llevar a donde querés, pero por lo menos te va a sacar de donde estás. Y como siempre, si algo te resonó, te sirvió del video y pensás que compartiéndolo con alguien le puede ayudar a dar ese primer paso, no dudes en hacerlo y nos vemos en la próxima. Adiós.